estábamos anticipando algunos de los temas. Le damos la bienvenida a Daniel, a Juana y a Jorge Ibar. Queremos arrancar hoy por esta polémica que hay en el país por una propuesta que lanzó ayer el representante del Pacto Histórico, en donde habla de una reforma constitucional. Ahora, una amnistía para el secuestro, que es un delito de lesa humanidad y además para otros delitos conexos al narcotráfico. Esto de entrada es casi que, digamos, limpiarle todos los delitos también a las bandas criminales y a los narcotraficantes. Casi que la próxima ley de sometimiento. Quiero arrancar aquí por Daniel. Bueno, en primer lugar, sorprendidos. Los saludo a todos. Siempre es... Buenos días. Estoy feliz de estar aquí con Buen ustedes. día, buen viernes. Y muy sorprendidos ayer con el anuncio del representante Alirio Uribe, porque se da en el contexto de una rendición de cuentas de una bancada del Pacto Histórico que, como ya lo hemos dicho durante toda la semana, ha estado muy desubicada dentro de su papel en el Congreso. Pero la propuesta de Alirio Uribe es muy preocupante, puesto que no sabemos de qué se trata la política de paz total del gobierno en este momento todavía. Entonces no sabemos si es una propuesta del gobierno, si es solo un disparate como tal del representante Alirio Uribe, o si realmente se trata de que el gobierno le está dando esta propuesta para que él la cargue en el Congreso de la República y no tenga que ser el ministro Osuna quien ya fracasó en toda la agenda legislativa, excepto por la jurisdicción agraria en la primera legislatura. Muy preocupante, puesto que hoy hay 40.000 personas, Maritza, 40.000 personas en la cárcel que están condenadas por delitos de secuestro, extorsión y todo este tema que tiene que ver con tráfico y porte de estupefacientes. Entonces, abrir una puerta sin ningún tipo de criterio, mandar una idea de carácter general, en primer lugar, le dar una gran desconfianza a la gente sobre los procesos. Hoy la gente desconfía de los procesos de Gustavo Petro y de la Paz Total porque nadie sabe de qué se trata. Son procesos de impunidad y es lo que está tratando hoy de vendernos también Alirio Uribe en estos momentos. A mí no me parece una mala idea, Daniel. Me parece que es una idea consecuente totalmente con la propuesta de la paz total y la propuesta, además, y la mesa de negociaciones con el ELN y otros grupos armados y grupos que además están relacionados con el narcotráfico. Yo entiendo que sea difícil en un país como Colombia hablar de temas como la justicia no punitiva, ¿no? Y de la necesidad de que haya justicia no punitiva para poder pensar y lograr acuerdos mucho más amplios, ¿no? Creo que un acuerdo y una necesidad más amplia es la paz, ¿no? Y que estos grupos se desmovilicen y que estos grupos tengan una serie de garantías y si toca empezar a hablar pues, de justicia no punitiva para que haya un tránsito y para que la paz total sea una realidad, me parece muy importante. Claro, ahora necesitamos saber los detalles de lo que nos propone Alirio Uribe y cómo se haría, ¿no? Y todo la minucia. Sí. Yo prefiero un escenario de mayor integralidad en las herramientas jurídicas. Es decir, en su momento, cuando empezó la negociación con las FARC, se aprobó el llamado marco jurídico para la paz. Yo creo que a la paz total le hace falta un escenario jurídico de esa naturaleza, donde todas esas hipótesis, donde todas esas situaciones estén reflejadas, incluido la posibilidad de amnistía para esos delitos relacionados con el conflicto armado, porque la cifra de la que hablaba Daniel, que claro, asusta a todo el mundo, 40.000 personas van a quedar en la calle, no todas esas personas están relacionadas con la negociación de la paz total, digamos, es solo aquellos delitos de narcotráfico y secuestro relacionados con grupos armados ilegales, no son, digamos, todas las personas que han secuestrado o extorsionado. Pero entonces, además, ese sería el punto. Tendríamos que preguntarnos qué significa una amnistía o un indulto, porque es que hoy en día tenemos una justicia especial para la paz que tiene unas penas efectivas de 5 a 8 años de restricción de la libertad, pero estamos viendo a excombatientes que son responsables de secuestro, que están acusados también de temas de narcotráfico y están libres. Entonces, ¿vamos a ir más allá de lo que establece hoy la Justicia Especial para la Paz? Pues mire, la amnistía es para que no inicie la acción penal, ¿sí? Y el indulto es para los que ya tienen condena. Entonces, una de las cosas que tendría que tenerse claro en la información, los detalles que habría que pedirle en su momento al representante Alirio Uribe, bueno, ¿cuántas personas están condenadas por secuestro, cuántas por narcotráfico asociadas con conflicto? Y a eso se aplicaría indulto. ¿Y en qué condiciones se aplicaría? Y lo otro es cuántos de los desmovilizados que van a ingresar, digamos, al proceso de paz, tendrían que aplicársele una amnistía. Pero, por ejemplo, con la ley de orden público en su momento, la que se ha venido prorrogando, muchos miembros de grupos armados ilegales salieron sin ninguna responsabilidad penal y algunas organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas llamó que esa era como una amnistía velada para ese tipo de personas. Pero, por ejemplo, la diferencia entre el Clan del Golfo y el ELN con los que estamos ahorita negociando, se supone, aunque todos saben que detrás del ELN también hay unas estructuras de narcotráfico, es que el Clan del Golfo se dedica eminentemente al narcotráfico.
narcotráfico. Esto no es una jurisdicción especial para el narcotráfico, para el Clan del Golfo, que se supone que tienen que ir a un sometimiento y no a una justicia especial. Juana. En un proceso tan amplio como la paz total, porque la paz total es ambiciosa, ¿no? Entonces entra también el Clan del Golfo, entra el ELN, entran estructuras muy distintas, de orígenes muy distintos, pero sí hay que encontrar unos puntos de encuentro, ¿no? Entonces, la lucha contra las drogas también pasa por acabar con esas estructuras. Si la lucha contra las drogas tiene que pasar una jurisdicción especial para esta gente, yo creo que es necesario para lograr el bien común que va más allá de qué tipo de justicia queremos y cómo para estos grupos. Pero justicia e indulto, porque Pues, es que a ver, incluso la ley de sometimiento se de estaba acuerdo. hablando de una pena efectiva Sí. que era muy baja y después una restricción de la libertad. Claro, a ver, lo que pasa es que aquí nos han tratado de comparar y han tratado de diferenciar el Clan del Golfo del ELN. Y yo se los digo, quizá históricamente puedan tener diferencias, pero hoy el ELN y el Clan del Golfo son los mismos grupos narcotraficantes. Se dedican al narcotráfico. O dígame cuál es la vocación política del ELN en estos momentos. Ninguna. El ELN es un grupo que se dedica al narcotráfico, a la extorsión, al abigeato y a hacer delitos en todo el territorio nacional y tiene un control territorial. Entonces ahora lo que nos venden es que toca darle un tratamiento preferencial al ELN porque supuestamente ellos tienen una vocación política y querían transformar el país como si tratara de un grupo de Boy Scouts en Colombia que hubiesen querido Entonces, por eso es tratar. porque son los que están sentados en la mesa de No, negociación en claro, este momento. pero es que va a haber negociación también con el Clan del Golfo. También su va a momento. haber, según el anuncio del alto comisionado, una mesa de negociación y un proceso con el Clan del Golfo que ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces aquí lo que hay que establecer y hay que decirle a la gente en Colombia es que lo que está, este disparate que se llama paz total, porque es un disparate, digamos, el papel de Danilo Rueda ha sido realmente desafortunado, no sabemos de qué se trata. Y cuando tú dices paz total, te tengo que decir, nadie sabe qué es la paz total en Colombia. Un discurso del presidente de la República todos los días en televisión diciendo que va a ser una paz grande, pero todos los días nos dan y nos dan y nos dan nuevas y nuevas cosas que no sabemos de Pero qué a se ver, trata. la paz total para explicarlo de una manera muy sencilla es que todos los grupos que estén alzados en armas ya no lo estén. Digamos, ese es el toma más sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Como dice Juana, hay distintos grupos armados con distintas vocaciones y con distintos modos operandos en términos de criminalidad. Entonces, así como a las FARC el Estado le reconoció un estatus político para negociar, Claro. lo ha hecho lo mismo con el ELN. Eso no significa que el ELN, por ejemplo, no secuestre, no esté en la cadena de narcotráfico, por ejemplo, prestando seguridad, no haga extorsión con las comunidades. Eso es lo que resuelve un marco jurídico. Cómo enfrentar las situaciones delictivas de los distintos grupos. Entonces, claro, el Clan del Golfo tiene una dinámica, el ELN tiene otra dinámica, las disidencias tienen otra dinámica, la nueva Marquetalia tiene una dinámica, y por eso hablo yo de un marco jurídico integral. El marco jurídico integral tiene que ver cada una de las hipótesis, cada uno de los actores y plantear de una vez un escenario y no a cuentagotas, que es, digamos, la única objeción que yo hago al tema de acuerdo. frente a eso. Tenemos que pasar al siguiente tema, simplemente voy a dejar una pregunta planteada sobre esto y es, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando, por ejemplo, al ELN con el que se está negociando? Si le estamos diciendo, dejen de secuestrar, pero si secuestran igual van a recibir indulto o amnistía. Pasemos al siguiente tema, para abordarlo rápidamente, y es este llamado que hizo en las últimas horas el Registrador Nacional para que dentro de ese protocolo del cese al fuego que se puede finiquitar en los próximos días en la mesa de negociación, se incluya algo para que el ELN no tenga injerencia en las elecciones. Y uno dice, venga, esto debería ser casi que como por derecha, no tendría que haber ningún funcionario diciendo que el ELN no tenga influencia en las próximas elecciones. Jorge Iván, quiero arrancar por usted. Claro, una cosa que pasa en el conflicto armado o los distintos conflictos armados que hay en Colombia, como lo dijo en su momento el Comité Internacional de la Cruz Roja, y es que esos grupos armados ilegales, incluido el ELN, tienen un control sobre ciertos territorios y sobre las comunidades. Es lo que llama control coercitivo sobre las comunidades. Entonces yo creo que el siguiente paso a un cese al fuego bilateral es pactar acuerdos humanitarios con el ELN. Y esos acuerdos humanitarios implican no vulneración de los derechos de la sociedad civil, incluyendo el tema de lo político. Y entonces hay que crear un mecanismo de verificación, por ejemplo, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque evidentemente en ese sentido el registrador tiene razón de que no sería conveniente que el ELN ni ningún otro grupo armado ilegal tuviera incidencia e interviniera en el periodo electoral para las elecciones de octubre. Pero además esto ha sido un problema histórico en Colombia, ¿no? Siempre las elecciones es un momento de angustia en ciertas regiones, en ciertos territorios, para poder acceder
ir a votar libremente. Ha habido regiones y pueblos en los que no se puede salir a votar. La Simplemente MOE el Clan advirtió- del Golfo dice, aquí nadie sale a votar. Entonces nadie O a puede votar salir por alguien. o van a votar por alguien y contamos los votos. Estamos en la mesa contando los Y votos. amenazaron a todos los partidos tradicionales. Exactamente. La MOE advirtió de 107 municipios en alto riesgo electoral por interferencia de grupos armados ilegales. Bueno, a mí me parece un llamado muy grave que un funcionario le toque salir a decir, oiga, déjenos hacer las elecciones y más cuando estamos negociando. O sea, es que lo que dicen desde Cuba, cuando el presidente va hace 15 días, se toman la foto y echan discursos, es que van a aportar a la paz del país, que se van a poner de acuerdo y ahora le toca salir al registrador a decir, oiga, por favor, déjenos hacer las elecciones. Pero esto no es lo peor. Hay municipios y partes en donde no es el ELN, porque el ELN tiene una influencia en Arauca, en norte de Santander. Pero las elecciones, por ejemplo, en el sur del país están supremamente amenazadas en este momento por las disidencias y la nueva Marquetalia. O el sur de Córdoba por, El sur de por Córdoba, el por el Clan del Pero Golfo. miren, muchachos, un tema para cerrar. Y es que se preocupan mucho porque como puedan intervenir los grupos armados, pero el registrador no se ha preocupado por la gente que no tiene acceso por falta de infraestructura al voto, ¿no? Entonces hay municipios que no tienen plata para movilizarse para ir 1 hora y media a la mesa de votación. Claro, pero bueno. eso tendría Por ejemplo, que ¿no? hacerlo pues, el Eso es muy contratista de las importante. elecciones, que ustedes saben que es un gran amigo del presidente Gustavo Petro en estos momentos. Entonces yo creo que es un tema que el gobierno nacional y el registrador tienen que ponerse de acuerdo con el contratista. Ahí bueno, tienen que votar. A propósito del registrador, Sí. ¿vio cómo se movió de bien en el Congreso para que la aprobaran el Código Electoral? Sí, señor, ya que el muy gobierno bien el Congreso. ya que el gobierno tiene tantos problemas para el manejo de la agenda legislativa y a él le termina el periodo en el mes de diciembre, ya tenemos candidato al ministro del Interior para el próximo O año. sea, Alexander Pegasi es petrista. No, es una persona que trabaja Ok. bien en Es el consejo de Juan Congreso. Iván al presidente. Vea, que es pues. Bueno, distinto. pues ahí Pues Luis está. Fernando Velasco no Vea, es pues. del pacto histórico. Oigan, se nos acabó el tiempo, teníamos muchos otros temas, por supuesto, para tratar en esta mesa ancha, pero quedamos en que los viernes vamos a cerrar siempre con un recomendado, claro, tranquilos, el recomendado del viernes. Rapidísimo, Jorge Iván, Juana y Daniel. Tengo un libro para recomendar, mire, de una escritora de Manizales, María Antonia León, El oráculo térmico. Aquí lo tenemos, es una novela introspectiva muy interesante, incluso fue la ganadora del premio de novela corta Roberto Burgos, Cantor del 2023. O sea, a leer a una escritora colombiana, manizalita, María Antonia León, El oráculo térmico. Ahí está. Juana. Bueno, yo sí les propongo un plan. El plan es ir al Museo Santa Clara, carrera octava con calle octava, en el centro de Bogotá, y ver la exposición de Nobu Takehisa, que es una artista japonesa que hizo unas intervenciones en el museo con materiales colombianos como el fique, ¿no? Sí. Colombianos artesanales muy importantes. Entonces, vayan a ese plan, dan una vuelta por el museo que es hermoso y por el centro de Bogotá y se comen una olea Mick Jagger de paso. Y Daniel. Historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero, un gran libro para entender por qué nos gobiernan, cómo nos gobiernan y por qué, a pesar de que llegó el cambio, pues nos siguen gobernando los mismos. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias y recomendado ver nuevamente La Mesa Ancha a través de nuestras redes sociales y en YouTube. A las 7 de la mañana, 8 minutos, nosotros vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos.